Tashi Delek, buenas tardes, buena tarde, y namaste, especialmente nuestro amigo, hermano espiritual de Dharma, reverencia Matthew Ricard, y también todos los amigos y amigas en la presencia y también online. Muchos amigos están participando. En nombre de Casa del Tíbet y la Public Editorial de ARPA, quiero dar gracias a todos vuestro interés y especialmente también CCN de Londres ha facilitado todo tipo de online. Y solo agradecer a todos y todas. Hoy es un momento muy importante porque tenemos oportunidad de nuestro, muy querido amigo espiritual, Matthew Ricard. Ya sabes que él, no solo un monje, pero más que monje, él es como erudito, meditador, científico también, y intérprete de Dalai Lama en francés. Y él tiene mucha experiencia en su vida, años y años vivido con grandes maestros, y tiene no solo conocimiento, tiene experiencia. Mucha gente tiene intelectualmente conocer muchas cosas, pero no ha tenido experiencia. Pero Matthew Ricard no es así. Él tiene experiencia y también mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y verdad que hemos conocido hace muchos años. Él participó 5º aniversario de Casa Tíbet y también 25 años de Casa Tíbet. También él participó, dio conferencia. Tenido mucha suerte hemos tenido y esperaremos 30 años aniversario, ¿vale? ¿Sí? Y hoy va a presentar como, el de Matthew Ricard, en memoria de un monje budista. Por eso, qué bonito, un libro, ¿verdad? Que no solo queda en aires, pensamiento, pero todo escrito, de la gente que tiene ganas de leer, ya tiene oportunidad de comprar, tener y leer poco a poco. Tiene mucho, más de 700 páginas hay. Para mí casi imposible leer todo esto. Pero sí, gracias a Matthew Ricard, de verdad que tu sabiduría, todo escrito, quedado en libro, y esto va a beneficiar a mucha gente, inspirar, y después poder copiar un poco, pequeño Matthew Ricard, ¿sabes? Eso también. Y después nada, ahora algo de tiempo, tenemos hoy también nuestro amigo moderador, de Jordi Yumbat, ya amigo, y cuando 2007, cuando su santidad Dalai Lama, que hemos invitado a Casa Tíbet en Palau San Jordi, Jordi Yumbat fue también moderador en aquel momento de su santidad Dalai Lama. Y él es periodista, también cineasta, ha hecho muchos documentos importantes, algunos de Dalai Lama también. Así, entonces, hoy hemos pedido que venga Jordi Yumbat y presentar a nuestro querido, respetuosa de Matthew Ricard hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Wenchen. Sí, hoy tenemos el placer de presentar a un pensador que ha buceado en las profundidades de la espiritualidad y la naturaleza humana y que es capaz de transmitirnos con pasión todos sus descubrimientos.
Mathieu Ricard descubrió el budismo en 1967, a los 21 años, cuando conoció a su padre espiritual, Khenjur Rinpoche, en un viaje iniciático a la India. Entonces, Ricard decidió emprender un viaje de ida, un viaje sin retorno, en busca del camino de la iluminación, dejando atrás su trabajo de biólogo molecular en el Instituto Pasteur, enfrentándose al gran reto de entender la naturaleza profunda del ser humano. Ricard fue ordenado monje en 1978 y desde entonces lo hemos visto multitud de veces acompañando, como decía Wanchen, al Dalai Lama en sus viajes por el mundo. Y hemos leído algunos de sus maravillosos libros donde nos da a entender, entre otras cosas, que podemos tomar nuestro propio camino para comprender el mundo y a nosotros mismos. También gozar de una vida con menos sufrimiento, practicar el altruismo y encontrar la felicidad. Su forma de entender el mundo, su positivismo y sus estudios sobre la felicidad han hecho que muchos le reconozcan como el hombre más feliz del mundo. La editorial ARPA acaba de publicar en España, en castellano, y muy pronto lo hará también en inglés, su último libro titulado Memorias de un monje budista. En él encontramos muchas anécdotas personales sobre su vida y sobre la de quienes le han acompañado en su viaje vital. Y también muchísimas reflexiones que nos ayudan a conocer y comprender la filosofía y la espiritualidad budistas. Se trata de un libro muy intenso que uno no puede leer de un tirón, sino que se para continuamente, nos paramos continuamente para releer muchas de las frases que contiene, muchas de ellas cargadas de enorme significado, que te ves obligado a subrayar y repensar una y otra vez. Recomiendo muchísimo su lectura a quienes quieran compartir este viaje, porque es un libro francamente fascinante. Bien, esta tarde tenemos el honor de compartir una muestra de este viaje con su autor, Mathieu Ricard, quien está en línea con nosotros desde su residencia familiar en Francia. También está en línea con nosotros muchísima gente. Tengo que informar que pueden escoger, estando en línea, el idioma inglés o bien el idioma castellano, por lo tanto lo tienen fácil para seguir esta conversación. Bien, Mathieu, nada más. De parte de la Casa del Tíbet de Barcelona y de la editorial ARPA, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedemos la palabra para que nos introduzcas en este nuevo, maravilloso libro tuyo. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo venerable Wanchen. Somos codiscípulos de uno de los seres más increíbles de esta época, su santidad Dalai Lama. Somos tan afortunados y he tenido la suerte de visitar a Wanchen en Barcelona en varias ocasiones y siempre he disfrutado su determinación tan alegre de presentar el Dharma por la causa del Tíbet también. Tienes que ver toda... Es maravilloso. Así que gracias por esta introducción. Voy a repasar este viaje. Primero decir, no es apropiado decir una autobiografía. No tengo interés en hablar de mi vida. Recuerdo un dicho de los grandes maestros a los que traduje su autobiografía, Shavkar. Y él habla de sí mismo, aunque era un gran maestro, pero su biografía es solo como un burro corriendo detrás de los grandes caballos del pasado. Así que si él era un burro, yo soy solo como algo tan pequeñito. No tiene sentido hablar de mi vida, pero yo fui testigo de tantos seres extraordinarios y he conocido a tantos hombres y mujeres extraordinarios. He sido testigo de cosas extraordinarias al vivir con grandes maestros. He ido 21 veces a Tíbet, he estado a los pies del primer Khenjur Rinpoche, viví con él durante 7 años, he estado con Dilgo Khyentse Rinpoche 13 años, pude traducir a su santidad Dalai Lama durante muchísimos años al francés y muchos grandes
seres y mujeres de sabiduría, compasión. Así que sentí que cuando este pobre cerebro acabe, vuelva a sus elementos, sería una pena no explicar cómo fue estar cerca de estos grandes seres y explicar los grandes eventos que fui testigo de ellos y cómo vivían en su intimidad y todas las actividades. Así que sentí como el deber de poner esto por escrito, no para promocionarme, es lo último que quiero hacer. Pero alguien habla del no hay el yo y siempre habla sobre uno mismo. No, yo no hablo sobre mí mismo, sino sobre de lo que yo fui testigo. Es más un homenaje. Así que ahora volvamos. Quizá la gente puede estar intrigada, la gente puede decir, oh, qué cambio pasar de biología molecular a la genética molecular a convertirte en un monje budista en los Himalayas. Parece un salto drástico a lo desconocido, pero no era algo así para nada. Era algo que sucedió como cuando el fruto ya está maduro y lo coges en la mano, lo sacas cuando las cosas están preparadas, el cambio no es difícil. Es como una vez que llegas a un paso de montaña, los metros que quedan, descubres todo un valle nuevo, un mundo nuevo, con todos los ríos y los campos. Pero los últimos metros no es tanto una decisión, es solo llegar a este paso de montaña. ¿Por qué en el mundo alguien que vivía en París y hacía un doctorado en biología molecular decide irse a los Himalayas, a una sala, a una casita muy pequeña, sin electricidad, sin agua corriente, para estar cerca de su maestro? ¿Por qué no estaba yo satisfecho por esta vida intelectual parisina? Así que debo decir que yo fui bastante afortunado cuando era joven, estar expuesto a muchos tipos de posibilidades. Mi padre, Jean-François Ravel, que era un filósofo muy conocido en Francia, un periodista, y había muchos pensadores, escritores que vinieron a mi casa. Mi madre, que ahora vive cerca, ella tiene 99 años, pintora, y todos los grandes artistas de la época venían a casa. Y su hermano era el conocido navegante que navegó por el mundo del año 59 al 61 en un barco sin motor. Yo he escrito sobre ello. También había mucha gente extraordinaria alrededor de él. También estuve involucrado, también toqué música clásica y luego con mis estudios entré en el Instituto Pasteur. Fui expuesto a mucha gente muy talentosa, pero era algo que, curiosamente, que no pude formular en esa época, es que no podía ver una conexión directa entre una habilidad en particular o un genio y ser un buen ser humano y alguien feliz o infeliz, egoísta o altruista. Podrías coger 50 filósofos, 50 jardineros, carpinteros, músicos y descubrirías la misma distribución de este tipo de gente. Gente maravillosa para estar con ellos y gente muy difícil a veces. Esto era algo que para mí era difícil de entender porque como adolescente buscabas un modelo, un rol. Y alguien me preguntó, un periodista, un amigo de mi padre, ¿quién es tu rol, tu modelo, como una persona viva? Y yo no encontraba a nadie, a excepción de Gandhi o otros. Esto es algo que cuando mirabas y decías, ¿cómo quieres usar tu vida? Yo sabía que no quería que mi vida fuera sin sentido, aburrida, pero no sabía qué podría dar tal sentido y dirección a mi vida. Y cuando tenía 20 años, vi documentales de Arnaud Desjardins, un director de documentales de Francia, y hizo una serie de documentales sobre los grandes maestros de todas las tradiciones que habían escapado de la invasión china del Tíbet y buscaron refugio en India, principalmente también en Bután, Sikkim. Y su santidad el Dalai Lama también vino un intérprete para conocer a todos estos maestros y ermitaños.
Así que él hizo 2 o 3 películas y yo le conocía porque era amigo de mi madre. Y vi estas películas mientras las editaba y cuando la vi dije, oh, hay 20 Sócrates, 20 como San Francisco de Asís, vivos hoy en día en el mundo, yo me voy ahí. Y antes de ser aceptado como investigador por François Jacob en el Instituto Pasteur, era un científico muy famoso francés que había recibido el premio Nobel por ARN mensajero. Esto es algo que salió en las noticias hace poco por esta vacuna que surgió. Yo estaba en ese laboratorio donde se descubrió esto. Yo tenía tiempo libre de 6 meses por donde decidí ir a la India y Arnaud Desjardins me dio varias direcciones y la primera que me dio es la de Kangyur Rinpoche, que fue un gran maestro. Kangyur significa Tripitaka, las palabras traducidas en tibetano de las palabras de Buda. ¿Por qué este nombre? Porque en su vida dio 13 veces la transmisión de los 103 volúmenes del Tripitaka, así que se le llamó Kangyur Rinpoche. Y él lo leyó 21 veces. Así que él vivía en una pequeña casita de madera. Y yo fui, él no hablaba inglés, yo no hablaba tibetano. Y su hijo, Tulku Pema Wangyal, tradujo para mí, estaba ahí. No estaba ahí. Pero había algo completamente diferente en este encuentro con este ser tan destacable. No sabía mucho del budismo, casi nada, pero podía ver a alguien que obviamente podía encarnar lo que yo podría imaginar que es la perfección humana. Entonces pensé, oh, si yo puedo convertirme solo en un porcentaje de lo que es esta persona, tendrá sentido. Solo para ilustrar esto, ahora compartiré mi pantalla y os voy a llevar en este viaje con las fotografías, que tendrá más sentido que simplemente mi bla 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 de como monje. Y podemos hablar luego y hacer preguntas. Así que ahora voy a compartir mi presentación en la pantalla. ¿Podéis ver esto? La primera es a la búsqueda de una fuente de inspiración. Este soy yo cuando tenía 21 años. Mi primer viaje a la India. Era un joven buscando algo. Y este es Kangyur Rinpoche. Y al principio del libro empiezo de una forma como dramática que nací en junio de 1967 cuando conocí por primera vez a Kangyur Rinpoche a la edad de 21 años. Es como este tema de nacer de nuevo, nacer en el sentido de verdaderamente ver la dirección que podía tomar mi vida. ¿Sabéis? Una vez que caminas en los Himalayas, haces trekking o haces una larga expedición, el sentido de tener una dirección. Conocí a alguien que fue por todo el mundo. Él tenía cierta sentido de dirección. Es un largo viaje, pero cada paso es un paso en la dirección correcta, que llamamos la perfección de la diligencia. Es la alegría en forma de esfuerzo. Eso es una virtud. Cuando tienes esta dirección, no importa lo largo que sea el viaje, pero tiene sentido. Si te pierdes en la montaña y no sabes dónde ir, y cada paso te hará que estés o más perdido o más cercano a tu dirección, no lo sabes. Así que empieza la desesperación o el agotamiento. Pero cuando conocí a Kangyur Rinpoche, sentí que ahora ya tenía dirección, que tenía un ejemplo perfecto, que el viaje era posible, convertirse en un ser humano como él, y de repente todo empezó a tener sentido. Él era a veces como se llama un yogi, había sido un monje de joven, pero escogió tener una consorte espiritual que era igualmente una maestra espiritual extraordinaria para mí, aunque necesariamente no enseñaba formalmente, pero su bondad extraordinaria, su presencia, su serenidad, era definitivamente para mí una de mis principales maestras. Así que me pasé unos 3 meses, 3 semanas en su presencia.
y no sabía mucho qué hacer. Me pasaba sentado ahí. Él vivía en esta casa muy pequeña de madera cerca de Darjeeling. Yo me pasaba casi todo el día intentando meditar. No sabía cómo meditar, pero de alguna forma, intuitivamente, intentaba como unir mi mente ilimitada con esa mente tan vasta, sin límite de él. Y luego algo que descubrí después, como unirte con la naturaleza del maestro, el Guru Yoga, que está en el corazón de todas las prácticas posibles. Así que gracias a la cualidad de su presencia, siempre es muy difícil describir la cualidad de una persona así. Aunque uses las palabras más enfáticas, parece exagerado, pero a la vez no es suficiente. Básicamente lo que podríamos decir es alguien que es como una montaña en términos de su magnificencia, de su presencia, debido a su sabiduría, su libertad interior, pero no como una presencia que se impone, que te hace sentir pequeño o asustado, sino que lo veía con una bondad y una compasión ilimitadas. Y podríamos decir que su maestro espiritual, que este maestro espiritual genuino, y después hablaré de ello, no hay nada que perder ni nada que ganar, y tenía unos pocos discípulos, sino que tenía todo para dar y para compartir. Su único objetivo era ayudar a los discípulos a estar en el camino de la libertad del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y como dijo Buda, el que tú viajes el camino es tan preciado, pero él te da el mapa, te da el compás, te da algún consejo, te explica cuál es el viaje y te sigue guiándote, pero tú has de hacer el camino. Pero un genuino maestro espiritual no ha de tener ningún interés personal, ningún interés mundano, solo una aspiración de ayudar a los demás para que se liberen de las causas del samsara. Este fue el lugar en Darjeeling, delante de esta montaña, de la tercera más alta del mundo. Y Kangyo Rinpoche estaba ahí sentado frente a la ventana haciendo sus oraciones todo el día. Era una casa muy pequeña y había llegado como un refugiado, como la mayoría de tibetanos que vinieron de Tíbet, y tenía muy pocos medios. Pero aquí ves el inmenso tesoro de sabiduría. También conocí a otros grandes maestros como Dudjom Rinpoche, que era en esa época la cabeza de la tradición Nyingma, el jefe de la tradición Nyingma. Y fue una visita primera extraordinaria, y también volví a Francia y durante una serie de años acabé mi doctorado, y al hacerlo solía venir. Ahora ¿Aún veis la pantalla? ¿Podéis oírme? Sí. Le vemos a él. Sí, ya está. Así que volví al Instituto Pasteur y le pedí a Kangyo Rinpoche, la primera vez que le conocí, en el caso de volver y quedarme más tiempo. Yo había empezado como un proceso, no sabía lo que era un doctorado, y él me dijo, acaba lo que tienes que hacer primero. Y fue un consejo muy sabio, porque si hubiera parado todo a los 21 años y me hubiera quedado ahí, hubiera sido muy prematuro. Mis padres no lo hubieran entendido. No estaba justificado toda la inversión que habían puesto de tiempo, de recursos para darme la educación. Y probablemente no estaba preparado tampoco internamente, pero a lo largo de 7 años fui 7 veces en verano. Yo solía ir a Darjeeling durante un mes y encontraba a Kangyo Rinpoche, recibía enseñanzas, y mientras hacía este doctorado, y tuve la suerte de encontrar algo muy rápidamente en mi investigación,
y me permitió hacer este doctorado muy rápido y creo que acabé en unos 5 años. Y la última vez, la François Jacob, que era la persona responsable, quería que hiciera un postdoc en Estados Unidos y le dije, él creo que ya sabía lo que estaba pasando y yo le confirmé que yo iba a hacer mi doctorado en los Himalayas, mi postdoctorado en los Himalayas. Así que al final del año 72, después de conseguir todos los papeles y hacer toda la documentación, les dije, vale, me voy. Con un viaje solo de ida. Mi padre estaba un poco sorprendido cuando se lo dije. Me dice, pero ¿cómo vas a ganarte la vida? Y al decir un filósofo, siempre esperaba que su hijo fuera un científico. Así que pero él no montó un drama, porque esto está bien porque a mí no me gustan los dramas, pero luego se ve que se fue luego a ver a un amigo y lloró porque se sentía... Pero me fui feliz y no me fui ya desde ahí en 7 años, no me fui de Darjeeling. Estaba en una pequeña ermita, aquí os veréis una foto de donde estaba viviendo. Este es el monasterio donde Kangyo Rinpoche estaba. En unos años se construyó este monasterio y esta es mi pequeña cabaña, pero esto es 40 años después. Yo volví hace unos años y en la época no estaba tan viejo, era madera nueva. Pero veis que había un pequeño balcón. No hay electricidad, no hay agua corriente, tenía como un cubo de agua, pero era maravilloso. Esos 7 años estaba cerca del monasterio, por encima, en el bosque, y era la época más feliz, donde más me formé, porque ahí estaba en presencia de mi maestro cada día, compartía comida con él, recibía enseñanzas, y luego... A finales de 1972 ya me quedé ahí 7 años y en el 75 Kangyo Rinpoche falleció. Así que, entonces, digo, Khyentse Rinpoche, que lo veis en la izquierda de la foto, tomó todos los discípulos de Kangyo Rinpoche en la palma de su mano, pero aún me quedé en Darjeeling, en mi cabaña, unos 4 años más, sin irme a ningún lugar. Y esto fue unos años realmente extraordinarios donde me formé. Es difícil de escribir porque practicas día tras día y no sucede nada mucho fuera, pero todo sucede en tu mente y poco a poco te transformas y espero para convertirte en un mejor ser humano. Esta es también una imagen de yo en esa época con otro gran maestro que era Chatral Rinpoche, que falleció con 103 años. Y todos estos años fueron extraordinarios y, como dije, en el 75 Kangyo Rinpoche falleció y fue un poco como si el sol desapareciera del cielo, pero a la vez, aunque su presencia física ya no estaba ahí, constantemente estaba en nuestros corazones, nuestros pensamientos, estaba en todas partes, en toda forma, en todo sonido. Así que decimos que el maestro exterior puede señalarte al maestro interior, que este maestro interior es básicamente la naturaleza de tu mente, tu naturaleza de Buda, que es todo el objetivo del camino, es actualizar esta naturaleza de Buda, es realizarla. Así que estoy extremadamente lejos de llegar a eso, pero por lo menos lo que hace el maestro interior es señalarte esta naturaleza de la mente. Esto es lo que hace el maestro raíz. Y hacerte lentamente actualizar y descubrir el maestro interior, que es la naturaleza última de la mente. Y luego, después de que falleciera Kangyo Rinpoche, Khyentse Rinpoche está en esta foto, que era un maestro maravilloso, uno de los más eminentes del siglo XX, incluso su santidad el Dalai Lama, que le conoció en Lhasa, cuando vino a India, quería verle de nuevo. Y casi cada año le pedía a Khyentse Rinpoche que fuera a Dharamsala y le ofrecía algunas enseñanzas de la tradición Nyingma. E incluso hoy en día dice que le considera como uno de sus principales maestros.
Así que solía venir a Darjeeling y en 1979 fue invitado a Francia por el hijo de Kangyo Rinpoche para enseñar al principio de los primeros retiros de 3 años en el sur de Francia, el Dordogne, donde muchos de los discípulos de su padre, Kangyo Rinpoche, habían venido. Así que Khyentse Rinpoche vino y como yo era uno de los, ciertamente no de los mejores, pero de los primeros discípulos, mis amigos pensaron que después de 7 años de irme de India, volver a Francia y empezar un retiro. Pero cuando vino Khyentse Rinpoche a Darjeeling, y yo le mencioné cuando venía a Francia, y me dijo, bueno, siempre puedes hacer retiro en el futuro, siempre ya has hecho bastantes años de retiro, ¿por qué no te quedas conmigo mientras yo esté vivo? Así que este fue el regalo más extraordinario que recibí. Así que me fui con él a Francia. Y cuando estaba aquí le dije a mis amigos, estoy aquí, pero me vuelvo a la India con Khyentse Rinpoche. Así que volví y al principios de 1980, Khyentse Rinpoche solía vivir en Bután. Y entonces Bután no estaba abierto a extranjeros. Entonces pensé, ¿qué hacer? Me dijo, vuelve a Darjeeling y puedes quedarte en esta casa. Él tenía algo en su mente y le pidió al embajador si podía pedirle a la reina madre, si podía traer a este chico a Bután. Así que ahí me pude pasar 10 años con Khyentse Rinpoche en Bután. Y pasé unos 13 años con Khyentse Rinpoche. Khyentse Rinpoche nació en el este de Tíbet, en un lugar llamado Sakar Denko, en la región de Derge. Y de muy joven, a los 13 años, le dijo a su familia, que eran señores, tenían terrenos en el área, quería vivir una vida contemplativa y les pidió si podían darle apoyo. Dice, se fue a las cuevas a practicar. Esta es una de las cuevas donde pasó muchos inviernos. Ahí está muy alto, por encima del río Yangtze. Y pasó unos 13 años en retiro en distintas cuevas, lugares de retiro en esa área. Cuando tenía 30, su maestro, Sonsar Khyentse Chokyi Lodro, le dijo que quería pasar el resto de su vida en retiro. Pero Jamyang Khyentse Chokyi Lodro dijo, no, ahora tienes que enseñar. Y desde entonces, Khyentse Rinpoche incesantemente dio enseñanzas, enseñaba cada día, a veces a 5 personas, a veces a miles de personas, sin parar, incluso por la noche, muy tarde. Cada vez que venía la gente a pedir enseñanzas, nunca le rechazaba. Si no tenía tiempo, les decía venir mañana. Tan pronto como acababa de comer, daba enseñanzas. Así que fue su sabiduría, su bondad extraordinaria. Y debido a ella, él inspiró a tantos seres. Parecía que tenía 5 vidas en una. Si tú ves los retiros, 13 años de retiro en ermitas, en cuevas, hasta que falleció, hacía retiros constantemente. Escribió 25 volúmenes. Cuando los reunimos a todos, yo estuve en cargo de este proyecto. Había 25 volúmenes de sus escritos, explicaciones, enseñanzas, comentarios y prácticas y demás. Y luego inspiró la creación de distintos monasterios, estupas, y también recibió enseñanzas de 50 maestros diferentes. Parece que cada actividad que hacía era con tanta plenitud y a la vez siempre estaba con esta paz. Parecía... La gente parecía como hiperactiva, pero era lo opuesto. Parecía que no estaba en movimiento, pero lograba tanto. Así que me llevó también a Bután. Y el primer año era el mes del mono, del año del mono, que es especial de Padmasambhava. Y estuvo 5 a este monasterio muy especial del Parok Tangdan. Hizo
cientos de ofrendas y transmisiones, y así que directamente estaba en un mundo extraordinario, donde era un país como Tíbet, pero nunca había sido conquistado, y el budismo estaba intacto. Y en Bután se dice que la tierra es budista y el cielo es budista, y hay monasterios en todas partes, así que es un país de Dharma maravilloso. Solíamos pasar la mayoría del tiempo ahí durante 10 años, de primavera, otoño y en invierno, y Khyentse Rinpoche iba a India, Nepal o a países en extranjero para dar enseñanzas. Y también íbamos a lugares maravillosos en la naturaleza en Bután, y también hay esta herencia tan rica, espiritual, cultural. Fue un lugar muy bendecido. Fui uno de los 2 asistentes de Khyentse Rinpoche y le cuidamos porque era mayor, le costaba caminar, y yo solía dormir por la noche en el suelo en su habitación por si se quería levantar. Yo estaba con él todo el tiempo y fue extraordinario por la noche oírle que había una fuerte unión entre el maestro y el estudiante, y yo podía ver, y es lo mismo como con su santidad el Dalai Lama, estos grandes seres son iguales cuando están con reyes o reinas, y con el granjero más humilde o el discípulo siempre preparados para dar enseñanzas, para compartir su sabiduría, para responder preguntas. Y aparte de las preguntas formales, de las enseñanzas que daba, pero solo su forma de ser era la mejor enseñanza, de hecho. Y cuando piensas en un maestro auténtico, podría decir que todos estos años que pasé con Khyentse Rinpoche, nunca fui testigo de ninguna acción, ni oí ninguna palabra que fuera ligeramente dañina para ningún ser. Dices, bueno, por supuesto era un gran maestro, pero si piensas en el mundo moderno, es algo tan destacado. Esto es lo que hace un maestro auténtico, que a lo largo de los años, sin importar si lo vieras de lejos, de cerca, en la intimidad, con gente importante, con gente humilde, están constantemente solo pensando, lo único en lo que pensaba es cómo ayudar a los seres sensibles a liberarse del sufrimiento, nada más. Así que, si alguna vez conoces a alguien y que tiene un interés personal, con orgullo, que busca algo para ganar de alguna forma, tener influencia espiritual, o quiere utilizarte a ti materialmente o espiritualmente, este tipo de maestros, por favor, corre, porque solo encontrarás a un maestro cualificado, y entre sus cualidades es una profunda sabiduría. Pero como uno de mis maestros dijo, también tiene que haber una compasión ilimitada, alguien que no piensa más que en el beneficio de los seres, cómo traerles la felicidad, cómo liberarles del sufrimiento. Este es el criterio definitivo. El budismo tiene que ver sobre todo con liberarte del sufrimiento y sus causas. Cualquier cosa que cause sufrimiento, digamos, no es realmente budismo. Estos fueron años maravillosos que pasé con mis maestros. Y de nuevo, era tan respetado en Bután. Aquí está con el rey. Y es difícil ver un lugar donde el rey se sienta más bajo que el maestro espiritual, pero incluso los granjeros más humildes venían por la mañana, muy pronto, le preguntaban consejos, enseñanzas, consejos para su vida o su vida espiritual o su vida corriente, y estaba disponible para todo el mundo. Cuando estaba haciéndose ya cada vez más mayor y su salud no era muy buena, intentamos parar un poco que la gente no vinieran tanto, pero él nos echó la bronca porque dijo, hasta que no paréis a nadie que quiera venir a verme y que quiera recibir enseñanzas. Aquí está con la reina madre de Bután, que era una gran benefactora del budismo, y también era un yogi, y de muy joven tomó los votos de monje, pero era un tertón, un revelador, un descubridor de tesoros profetizado por Padmasambhava,
Y él quería quedarse como monje, pero estuvo muy, muy enfermo cuando estaba en retiro. Y algunos de sus maestros le dijo, a no ser que cumplas tu destino como revelador de tesoros y tengas una consorte espiritual, no vivirás una larga vida. Y por ese motivo tomó como consorte a Khandro Lamo, que era también una persona extraordinaria, una persona muy bondadosa conmigo durante muchos años. Así que sí, tenía 2 hijas y una de ellas, Chime Wampo, que ella aún vive en Bután. En 1980, en Tíbet, como sabéis, había miles y miles de monasterios, como unos 40.000 monasterios que fueron destruidos en Tíbet. Fue un genocidio cultural. Y Sechen fue el monasterio en el que Khyentse Rinpoche, donde estaba su maestro Sechen Gyaltsab, donde vivía en el este de Tíbet, en Kham, como había sido destruido, y también cientos de ramas de otros monasterios. Entonces, Khyentse Rinpoche no tenía interés en crear un monasterio para él, pero pensó que quería crear un monasterio en el exilio, en Nepal, para poder preservar la tradición particular de Sechen, la tradición textual, la tradición artística, musical, los rituales. Así que él construyó en Nepal este monasterio Sechen, en el exilio, y ahí hay una escuela filosófica, una escuela de artes, monasterio, y hoy hay 600 monjes guiados por Sechen Rabjan Rinpoche, que es el nieto de Dilgo Khyentse Rinpoche, y ahí presidió muchas ceremonias cada año, lo que llamamos Drupchen, el gran logro. Esto es una ceremonia, imagina, que sucede día y noche durante 7 días y 7 noches sin parar. Así que realmente es algo increíble participar, es muy especial. Y aquí este es Sechen Rabjan, su nieto, una vez había vuelto a Tíbet, y dice que su principal misión en esta vida es contribuir a preservar la herencia espiritual de su abuelo, Dilgo Khyentse Rinpoche. Dijo, primero le veía como un abuelo muy bondadoso y después como su maestro raíz. Y yo le conocí cuando tenía 8 años y me pasé la mayor parte de mi vida con él, y estoy muy cercano a él. Y luego, en 1985, Khyentse Rinpoche le pidió al rey de Bután si podría volver a Tíbet. Dilgo Khyentse Rinpoche no había vuelto en 30 años que estaba en exilio, y el rey de Bután en esa época tenía muy buena relación con China porque estaban discutiendo temas de fronteras, y que le pidió al gobierno chino que pudiera recibir a Dilgo Khyentse Rinpoche. Dijeron que sí, y hubo una delegación de 12 personas, pero cuando llegamos a China, los chinos estaban bastante sorprendidos de ver que la delegación oficial de Bután había 8 tibetanos, 2 de Bután, un francés, pero nos recibieron muy bien y pudimos ir primero al centro de Tíbet, donde fuimos testigos de la inmensa destrucción que había sucedido en Tíbet. Esto es lo que quedaba del monasterio de Mindroling, uno de los grandes monasterios Nyingma, de los 6 principales monasterios Nyingma en Tíbet. Y aquí el hijo de Pema Wangyal Rinpoche estaba muy tristemente viendo las ruinas. Luego fuimos al este de Tíbet, y esto es algo que no te puedes ni imaginar, la recepción. La gente tenía tal alegría. Era como si el sol saliera de nuevo. No habían visto a uno de estos grandes maestros durante 30 años. Muchos de los monjes, como veis aquí, durante 20 años habían estado en campos de trabajo forzados, no podían llevar hábitos de monje. Aunque hacían oraciones, y si rezaban les golpeaban. Muchos murieron de enfermedad, de hambre. Y para ellos, para alguien como que Dilgo Khyentse Rinpoche volviera, era extraordinario. Así que podéis ver esa alegría. Y durante unos años después, hasta la muerte de Mao Zedong, entonces pudieron volver a llevar los hábitos de monje, pero veis, el monasterio detrás está en ruinas.
Así que no había, como no podía caminar mucho, digo, Khyentse Rinpoche iba llevado como por este palanquín. Y el segundo viaje, en 1988, el monasterio ya había sido parcialmente reconstruido por gente de la zona y la gente venía de todos los lugares. Ponían estas carpas, había Khyentse Rinpoche daba enseñanzas ahí y a veces teníamos que cruzar pases de montaña. Iba transportado en este palanquín, este pase especial. Abajo podéis ver que hay pelo negro. Cuando llegáis arriba hay como 5.000 metros de altitud y se dice que de ahí tienes el pelo blanco. Había tanta gente del lugar que le llevaba en este palanquín y caminaban incluso más rápido que nosotros. Y en un punto, cuando llegamos, pasamos este paso de montaña, descubrimos 1.000 hombres a caballo esperando por Dilgo Khyentse Rinpoche, cerca del monasterio Sonsar, que él quería volver. Era el monasterio de su maestro. Y fue una vista increíble ver esto. Primero estábamos ahí sentados. Cuando llegamos empezaron a subir a caballo y fueron en procesión al monasterio. Así que vimos escenas que parecían fuera de este mundo, de esta época. Así que en su conjunto pude volver 21 veces a Tíbet, 3 veces con Dilgo Khyentse Rinpoche y otras solo, otras. También fuimos a hacer proyectos, hemos construido 25 escuelas, puentes, dispensarios médicos. Aquí Khyentse Rinpoche está llegando al monasterio Sonsar y al llegar, en los 15 minutos antes de llegar, surgió este halo alrededor del sol mientras llegaba al monasterio. Y aquí dio enseñanzas en todas partes. Fueron 3 meses increíbles, muy intensos. También fuimos a hacer peregrinajes. Aquí hay este lago donde el gran ermitaño Patro Rinpoche había... Yo escribí sobre su vida, el vagabundo iluminado. Él solía hacer retiros ahí. Y fui a visitar algunos de sus lugares. Y cuando volvimos, después del primer viaje a Tíbet, en el 1985, Su Santidad Dalai Lama daba la transmisión del Kalachakra en Bodh Gaya y había casi 200.000 personas reunidas y todos los representantes y grandes maestros de las 4 principales tradiciones del Tíbet, las escuelas principales estaban ahí, y yo fui tan afortunado de acompañar a Khyentse Rinpoche y recibir con él el Kalachakra, y fue algo extraordinario. Y cada año Khyentse Rinpoche iba a Dharamsala, ofrecía enseñanzas a su santidad, y fue extraordinario ser testigo de ello juntos. Eran tan humildes entre ellos, porque a veces cuando gente tan importante decís quién estará sentado más arriba, quién será el más importante, y ahí era quién será el más humilde de los dos. Su reunión, su encuentro fue realmente extraordinaria. Y así es como se saludaban, y de hecho esta es la última vez en la que Su Santidad y Khyentse Rinpoche se encontraron, en 1990, y unos meses después, en 1991, Khyentse Rinpoche falleció en Bután. Cuando él dejó Nepal, yo no podía ese año volver a Bután, así que la mañana que él se fue, dio unas enseñanzas en su sala, en su habitación, a un pequeño grupo, y de alguna forma yo me senté detrás y me sentía muy conmovido, triste. Él estaba enfermo. Él se iba a Bután y sentí que quizá no lo iba a volver a ver. Así que yo empecé como a llorar, y después de que la gente se fuera, fui a ver a Khyentse Rinpoche y le dije quizá no vaya al aeropuerto porque pensé irme después de esta última enseñanza. Pero mientras el coche se iba y no pude resistir subirme al coche, y la gente recibía sus bendiciones mientras se iba, así que yo me vio y me dijo, oh, has venido al final. Así que este fue el último momento en el que le vi.
porque él falleció unos meses después. Un amigo mío pudo hacer esta foto. Después de que falleciera Dilgo Khyentse Rinpoche, mi principal actividad fue intentar servir, preservar su herencia y la herencia de Kangyo Rinpoche. Para preservar toda esta tradición de los textos en Tíbet, estaba muy bien preservado. Aquí veis uno de los famosos ejemplos en la prensa de Derge, que hay miles de blogs de artefactos de madera con todos estos textos. Es el más grande en el mundo. Esto se imprime. En la India no se hacía mucho de este trabajo. Solíamos imprimir en los libros en lugares, en distintas imprentas. Esto es el antiguo Delhi, en Barimaran. Yo solía trabajar ahí. Vine unas 4 o 5 veces. Me pasé un año imprimiendo estos libros. Estaba el hijo de Kangyo Rinpoche me dijo que imprimiera unos 60 volúmenes. Hacía mucho calor en verano y trabajamos en estos lugares que eran muy rudimentarios y los sacaban en papel, y hacía tanto calor a veces que tocábamos el zinc, y el ventilador estaba constantemente funcionando y estábamos sudando constantemente. Y yo estaba muy feliz de poder servir, hacer esta impresión de libros y también preservar este corazón del Himalaya. Y en el primer viaje de Khyentse Rinpoche me pidió que trajera muchas películas. No estaba interesado tanto en mi fotografía, pero debido a que había muchos tankas, miniaturas que habían estado ocultos de los chinos y que la gente lo traía para enseñárselo juntos, y entonces pude fotografiar 12.000 fotografías y luego reuní unos 40.000 imágenes de estas. Y en Nepal, Khyentse Rinpoche también inspiró la construcción de esta escuela para pintar tankas. Este es el maestro principal. Para preservar el arte del este de Tíbet, Kamal Gargi, que era muy famoso ahí, también estuve al cargo de rellenar estas estatuas. Cuando ves una estatua en el templo, quizá no sepas que está llena dentro. Y hay tanto trabajo dentro que al poner todo esto dentro, que al hacer la estatua. Así que él estaba a cargo. Y Trulsi Rinpoche, este gran maestro, también me instruyó cómo llenar estas estatuas, y llené cientos de estatuas así. Esta es también la tradición de las danzas sagradas. Este es un arte tradicional y hacíamos un festival cada año combinado con grandes ceremonias. También llevé a los monjes un par de veces a Europa, y aquí están saltando de alegría al ver el océano por primera vez. Y también intenté trabajar en la preservación de la fotografía. Aprender fotografía con uno de los pioneros de la fotografía del mundo salvaje. Esto es a finales de los 60, y le volví a ver el año pasado, 50 años pasados, casi en el mismo lugar. Fotografía de diferentes lugares, la naturaleza. Y con esa sensación de maravilla, si te sientes maravillado por la naturaleza, los seres humanos, entonces respetaremos aquello que nos maravilla, querremos protegerlo y actuar por. Esta es una forma de contribuir con estas fotografías. También gracias a su santidad conocí a muchos seres increíbles, como el arzobispo Desmond Tutu. Fue increíble verles juntos. Y en 1989 su santidad vino a Francia antes de recibir el Premio Nobel de la Paz. Y yo estaba ahí, así que fui a encontrarme con él. Y cuando él venía a Francia, a veces hablaba en tibetano, luego alguien traducía en inglés y luego al francés. Cuando me vio, dice: tú hablas tibetano, así que tú lo harás. Así que de repente, de un momento a otro, me convertí en su intérprete al francés, y fui así durante muchísimos años. Así que a menudo venía a Francia o Bélgica o Canadá o Suiza, y yo iba a servir como intérprete, y fui muy afortunado
de ofrecer mi voz y intenté no cometer muchos errores en la traducción. Este es en el Parlamento Europeo, que lo pasamos muy bien. Y luego, en 1996, algo sucedió que cambió mi vida, no sé si para bien o mal. Alguien nos sugirió que yo estableciera un diálogo con mi padre, Jean-François Ravel. Yo estaba en Nepal, el monasterio, tenía teléfono por primera vez y recibí una llamada y me dijeron, ¿quieres tener este diálogo con tu padre? Bueno, mi padre es agnóstico, es este filósofo agnóstico, nunca dialogaría con un monje budista, aunque fuera su hijo. Pero me dijeron, pero pregúntale. Le pregunté y después me llamaron y dice, sí, aceptado. Y dije, oh, ahora sí que estoy con problemas. Y recuerdo en el pasado que jugaba al fútbol y dije, bueno, quiero jugar en casa, así que hice que viniera a Nepal. Y durante 10 días intercambiamos sobre filosofía occidental, budista. Y la transcripción de estos diálogos se convirtió en este libro, El monje y el filósofo. Este fue el inicio de una gran oportunidad quizá para empezar mis problemas, no lo sé. De un momento al otro, en 3 semanas el libro fue un gran bestseller en Francia y de pronto la gente empezó a reconocerme en la calle y todo tipo de cosas, me llamaban para ir aquí, allá. Así que es una buena lección de humildad. Porque eres el mismo hombre que antes, no te has vuelto un genio de repente, pero de pronto la gente empieza a saber sobre ti y esto muestra que es tan artificial y tan vinculado a los medios, aunque yo tengo respeto a los medios de comunicación, pero es solo el resultado de que yo empezara a salir en la televisión, en la radio. Intenté utilizar eso para un buen objetivo y decidí que daría desde entonces todos los royalties, todo el 100% que ganara de mis libros a causas humanitarias, solidarias. Y entonces creo que pensé que era el último libro, pero luego conocí a este astrofísico, Tin Quan Tran. Hicimos un libro de diálogos sobre budismo y cosmología, budismo y física cuántica, budismo y la naturaleza de la realidad, y también llamado en francés, se llama El infinito en la palma de tu mano. Y luego tuve otro diálogo con Bob Singer, este gran neurocientífico. En inglés es Más allá del yo, este libro, un diálogo sobre la naturaleza de la consciencia. Y luego con 2 amigos, este filósofo suizo y este psiquiatra francés. Y luego todas estas cosas siguieron una tras otra. Y en 2000 también me dijeron que participara por primera vez en las reuniones entre científicos y su santidad, el Instituto Mind and Life, Mente y Vida. Y durante 20 años he participado en la mayoría de estas reuniones. Y luego, en un punto durante la reunión, su santidad dijo, bueno, todas estas discusiones, todo esto que hablamos está muy bien, pero ¿en qué podemos contribuir de forma útil a la sociedad? Y en la pausa de la comida, en estas reuniones duraban 5 días, hubo como un brainstorming que hay muchos científicos como Richard Davidson, Paul Ekman, Francisco Varela. Dijimos, vamos a proponer, a buscar ideas, hacer este programa de investigación entre meditadores que llevan muchos años practicando y científicos. Y dijeron, necesitamos como conejillos de India. Yo no sé por qué estúpidamente levanté la mano y me pasé cientos de horas en estas máquinas Era una aventura muy interesante para colaborar con la investigación. Invité a otros maestros a que vinieran a Madison Institute, al laboratorio de Richard Davidson y también en Berkeley, Princeton, Europa. Este es Mingyur Rinpoche en este fMRI, en esta máquina de investigación. Hicimos esta neurociencia contemplativa. Y la idea era empezar con meditadores de largo plazo, sí, porque si veíamos cambios en su cerebro, entonces se podía estudiar ahí. Si no había cambios en personas que llevaban miles de horas practicando, no tenía sentido ver solo gente que llevaba semanas de práctica. Pero lo que se encontró es una gran diferencia en esta resonancia magnética. Se vio que los que no meditaban al principio y luego, es decir, intentar meditar en la compasión en la línea azul y arriba, la línea amarilla,
es cuando los empezaban a meditar en la compasión, había una gran activación en el cerebro. Y esta idea estúpida del hombre más feliz del mundo vino de una de estas investigaciones que no tiene nada que ver con la felicidad, sino con la compasión. Yo participé en muchas de estas investigaciones y fue realmente fascinante. Y como dije, con estos recursos que conseguí a través de los libros, empecé con Rabjan Rinpoche, esta organización Karuna Sechen, Karuna quiere decir compasión, y empezamos en Tíbet, donde hicimos muchos proyectos como escuelas, también en Nepal, estas escuelas, y en India, donde ahora ayudamos a unos 400.000 personas cada año en el campo de la salud, en el área de desarrollo social y en casos de extrema pobreza, en dar educación a mujeres analfabetas o a lugares donde hay zonas tribales. En Bihar, que es extremadamente pobre, hacemos enseñanzas en parvularios, lugares, todo tipo de actividades. En Tíbet también hay 25 de este tipo de escuelas en zonas nómadas donde no hay educación. Esta es una escuela en Amdo con 26 pueblos y hay 800 estudiantes ahora. Y también hemos hecho estas escuelas que sean resistentes a los terremotos cerca de Sechen. También cuidamos de la salud. Aquí vemos otro paciente. Esta es unas pacientes de tuberculosis y ya es un año después del tratamiento. Y también tenemos algo llamado Salva a la Madre y al Niño, donde enseñamos a la gente métodos para dar a luz con seguridad, y también hemos construido una serie de clínicas como esta. También cuidamos de ancianos. Aquí es antes y después, intentando crear lugares decentes para ellos, y están bastante felices porque también hacen práctica. Hemos construido 18 todos estos puentes, pero la gente no paraba de pedirnos que construyéramos estos puentes. También hemos ayudado durante creo que fue en 2015, en el terremoto, o 2010, y trajimos todos estos camiones de madera. Esta niña las pudimos salvar después de 6 días. Así que Karuna es nuestro símbolo, esta niña tibetana. Y estos son 8 años después, así que se volvió la niña Karuna. Y ella es Drukatso, que significa, según el dialecto local, como un bello océano de turquesas. Y después de todo esto volví a la fuente aquí en Dordogne, el hijo de mi maestro, Tulku Pema Wangyal y Jigme Khyentse Rinpoche, y la familia de Kangyo Rinpoche, que también está en Dordogne. Esta es mi madre, que tiene 95. Entonces tenía 95 años, ahora tiene 100 años, y aquí, en lugar de residencia en Nepal, donde he pasado 5 años en un retiro solitario, con estas bellas imágenes de los Himalayas, y espero pasar mis días en este retiro contemplativo. Así que esto es mi pequeño viaje, estas imágenes, así que vamos a volver. ¿Sabéis? En Francia hay estas aplicaciones que se llaman BlaBlaCar para compartir el coche. Yo soy el monje bla, así que perdón por hablar tanto. Así que quizá ahora tenéis algunas preguntas o podemos dialogar. Vamos a dar paso a preguntas que puedan haber. De todas formas, me gustaría romper el hielo. Mientras aquí vamos recogiendo algunas preguntas que podáis hacer. Hemos visto a través de las fotografías y la explicación una vida dedicada a conocerte a ti mismo y a conocer a una serie de gente que han aportado una enorme clarividencia y sabiduría, que te han abierto la mente y te han abierto el corazón. Hemos hablado de que el budismo sobre todo tiene sentido cuando, digamos que trabajamos para cesar el sufrimiento, pero los que estamos aquí hoy y mucha gente que nos sigue no tiene a veces la oportunidad de separarse del mundo con sus necesidades
y de practicar lo que tú has practicado y lo que has conocido, ¿no? Entonces, y a mí me gustaría preguntarte si la gente que no tenemos esta oportunidad de vivir una experiencia como la tuya, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para, digamos, para que nuestra vida, para que la vida tenga un sentido, si no como el tuyo, sí, parecido al tuyo, y para encontrar pues un camino que nos lleve a una mayor sabiduría, a una mayor felicidad, a una mejor estabilidad? No sé, yo creo que más que una pregunta es un comentario. ¿Sabéis? No soy un maestro. No soy alguien que puedo darte tal consejo, pero sin embargo, de nuevo, yo aún me considero como un principiante, realmente. No intento pretender ser humilde. Pero el punto es que cada paso, cuando sientes que estás en la dirección correcta, cada paso es una alegría. Lo principal es encontrar un sentido de dirección. O porque si no estás perdido, te sientes agotado, desesperado, ¿por qué deberías seguir? Una de las preguntas más complicadas. Cuando estaba escribiendo libros sobre la felicidad, yo estaba en Hong Kong. Y había un pequeño encuentro, una reunión, y al final un joven de unos 25 años se levantó al final de la sala y dijo: por favor, darme un motivo por el que debería estar vivo. ¡Qué pregunta más dramática! Y a la vez, en Hong Kong encontré otra persona que me dijo: hace 20 años yo quería ser millonario y 20 años después tengo 5 millones de dólares y he malgastado 20 años de mi vida. De alguna forma, para responder a la primera pregunta, ¿por qué seguir vivo? Porque todos tenemos un potencial de florecer. Todos tenemos la capacidad de identificar las causas del sufrimiento y paso a paso, metro a metro, día a día, intentar ser un mejor ser humano. Así que todo el objetivo del camino budista es transformarte para ser mejor, para ayudar a los demás. Es un viaje. No es que no consigues nada hasta el final, que estás en la oscuridad y de repente ¡bum! Está ahí la iluminación y todo es claro. Cada paso del camino es significativa, te recompensa a lo largo del camino, y lo principal es de alguna forma estar en el camino. Y por eso las enseñanzas budistas están ahí y hay maravillosos maestros en Occidente. Y si dedicamos un mínimo de tiempo cada día regularmente, el objetivo es la regularidad, el punto es la regularidad. No es que cada 2 meses de repente te pones a meditar 8 horas o 10 horas de enseñanzas. Es como cuando pones agua en una planta. Necesitas un poco de agua cada día. Si pones un gran cazo de agua, de repente la planta se morirá. O práctica regular, aunque sean 10 minutos, 20 minutos, media hora, lo que puedas hacer. Establece algo, pone algo en movimiento, como un molino de agua, y luego el agua se vuelve como una corriente. Y no es como que de repente ves fuegos artificiales y tienes experiencias, sino que lentamente el verdadero progreso es ver un verdadero cambio a lo largo de meses y años. Y esto no es como experiencias meditativas que vienen y se van como la niebla. Para empezar en el camino posiblemente es encontrar un maestro auténtico. Hay enseñanzas, muchas que se han traducido, así que buscar algo auténtico y haz lo mejor posible y tener práctica regular. Y esto sería algo realmente que te recompense. Y hay miles de practicantes que hacen esto en Occidente y lo encuentran significativo. Hay muchísimas preguntas ahora mismo. La verdad es que debo pedir disculpas a la gente porque no vamos a poder atenderlas todas. Hay una pregunta, Luis se llama, que pregunta: ¿cómo se relaciona la naturaleza de la mente, que es vacuidad y es insustancial, dice él, con el cerebro humano? ¿Cómo se relaciona la naturaleza de la mente
que es vacuidad y es insustancial con el cerebro. Una gran pregunta. Se dice que es la mayor pregunta de la neurociencia en el siglo XX y ahora es la gran pregunta del siglo XXI y aún todavía no hemos llegado al final. Ha habido algunas reuniones del Mind and Life dedicadas a la consciencia y una en particular en el sur de India, en el monasterio Drepung, con grandes neurocientíficos, incluyendo a grandes reduccionistas que creen que el cerebro, que la mente es solo la materia y el funcionamiento del cerebro. Así que, para dejar las cosas claras, la mayoría de neurocientíficos dirían que la consciencia es la búsqueda última de la neurociencia, porque hay dos cosas, dos formas de enfocar esto. Las preguntas más duras o la dura no, la suave es decir, bueno, si sabemos todo lo que sucede en el cerebro, bajo estos 300 billones de neuronas, quizá no es imposible, que llevará tiempo, pero hay un camino para ello. Entonces, cuando conozcamos esto, sabremos qué es la consciencia. El problema duro es que no sabréis nada de hecho, porque aunque describas cuando veas rojo, o cuando sientes ira, o cuando sientes amor, si describes todo lo que sucede en el cerebro, hasta la última neurona, no tendrás ni idea qué es ver rojo, ni sentir odio, ni sentir amor. Es solo una descripción en tercera persona. Así que no sabrás nada en la primera persona. El problema duro es que no importa lo que hagas, estudiar el cerebro, pensar en la consciencia ya está ahí. No puedes separarte de ella. No se puede separarte de la consciencia para estudiarlo. Esta escuela de filosofía dice lo mismo que el budismo. Igual que la materia es un hecho principal, puedes ir hasta el nivel de la partícula, quarks, al vacío cuántico, pero ¿por qué hay algo en vez de nada? Porque la vida necesita hacer estas preguntas, a no ser que traigas a Dios. Dice, ¿dónde está? En tibetano dice Choni, es la naturaleza de las cosas, los fenómenos están ahí, aunque tengan una naturaleza vacua, pero están ahí. Así que si llegas introspectivamente a la consciencia, no contamos neuronas. Yo cuando medito no pienso que tengo un cerebro, me dicen que tengo un cerebro, estoy contento de ello, pero no lo sé directamente. Lo que yo veo cuando entro más y más a fondo en la consciencia es pura consciencia al final, la facultad de conocer. Así que tanto el budismo como los fenomenologistas dicen que es un hecho, es que ¿por qué está ahí o no? Así es porque son las cosas. Y un momento de consciencia solo puede ser catalizado por otro momento de consciencia. Es una larga discusión. Solo es un continuo. No puede venir de la nada. Tampoco se puede ir a la nada tampoco. Hay muchos discusión pendiente, pero el aspecto más burdo, hay una correlación muy cercana con todo tipo de pensamientos, emociones, razonamiento. Pase lo que pase en tu consciencia también. Hay un arrastro físico en el cerebro. Esto no quiere decir que es uno y lo mismo, pero hay una fuerte interdependencia entre ambos. Esto es básicamente en esencia, pero en el libro Más allá del yo, creo que no sé si está en español, en el francés es Cerebro y Meditación con Bob Singer, hay todo un capítulo para donde hablamos esta noción de la consciencia. Mathieu, otra pregunta. ¿Cómo consideras conveniente proceder cuando te das cuenta que hay grupos de poder que no les interesa la vida humana y están dispuestos incluso a matar y confundir a millones de personas para obtener sus fines egocéntricos? Dice la pregunta. Bueno, esto se le llama samsara. Toda la enseñanza budista es sobre definirlo, encontrar sus causas, encontrar el remedio para ello. Así que, como veremos, el efecto de ello es una extrema atracción, avaricia y una extrema repulsión o odio. Así que los dos venenos principales, pero
Esto está enraizado en la ignorancia. La ignorancia no es solo no conocer, no sé, la Wikipedia de memoria. La ignorancia es una distorsión de la realidad. Es pensar que lo que es impermanente es permanente, que lo que es interdependiente está hecho de entidades autónomas, y pensar que al nutrir la avaricia o el anhelo estarás feliz y creerás que vas a disfrutar todo ello. Así que la distorsión de la realidad siempre trae el sufrimiento. Así que mientras haya un fuerte aferramiento a la realidad, muy fuerte pasión, atracción y repulsa, aferramiento, odio, habrá sufrimiento. Y momentáneamente podrías remediar ciertos temas. Por supuesto, tenemos que aliviar la pobreza en mitad de... Tenemos que trabajar por la justicia social, hay que combatir la opresión, hay que trabajar por la democracia, por la libertad y demás. Pero al final, si no tienes cierta sabiduría, las buenas intenciones y la compasión estarán ciegas. Hay que combinar la benevolencia y sabiduría. Son las dos alas de un pájaro. Y con todo ello estoy convencido, y por eso me he dedicado 5 años trabajando en el libro sobre altruismo. El egoísmo no funcionará para responder a los retos del siglo XXI. Hay una escala. El reto inmediato es la pobreza. Las madres en África que tienen que alimentar a sus hijos, esta es la prioridad. Luego hay al medio término, florecer en la vida. Esto es una preocupación genuina, tener una vida feliz, porque hemos de sufrir todo el tiempo. Y luego un tercer aspecto, que es la cuestión del entorno para las futuras generaciones. No estaba ahí hace 100 años, porque no estábamos impactando sobre la Tierra tanto. Ahora estamos condicionando el destino de las generaciones futuras de una forma inmensa. ¿Y cómo reconciliar estos 3 puntos? Porque el egoísmo no lo conseguirá, porque solo buscas tu interés personal. Lo único que puede unir todo esto a los políticos, trabajadores sociales, inversores, científicos del medio ambiente, en todo el mundo, para traer un mundo mejor, es el concepto de tener más consideración hacia los demás. Es lo único que es pragmático y puede ser el hilo conductor para más consideración hacia los demás, es decir, una economía al servicio de los demás, en vez de que la sociedad esté al servicio de la economía, más justicia social, a medio plazo, aportar las condiciones para que la gente florezca en la vida, y a largo plazo es genuinamente cambiar nuestra forma de comportarnos para preservar el destino de generaciones futuras y no decir, oh, lo sabíais y no hicisteis nada, como el futuro de millones de especies que están en vías de extinción. También escribí este libro por los animales, porque tienen el derecho de estar ahí. Y estoy profundamente convencido, y también basado en las enseñanzas de su santidad, en la compasión, que esta es la respuesta para los tiempos modernos. Tener más consideración hacia los demás es la única manera para conseguir resolver los retos del siglo XXI. Hay varias preguntas en inglés. Voy a escoger un par de ellas por respeto a toda la gente que nos escribe en inglés, viendo esta conferencia, esta charla desde diversos puntos del mundo. Hay una que nos pregunta, señor Mathieu Ricard, ¿qué significa la devoción? Es decir, ¿y cómo podemos distinguir lo que es una devoción sincera de lo que es una infatuation, o sea, algo falso para la devoción? La devoción, a menudo, no está muy bien comprendido este concepto. Su Santidad Dalai Lama a menudo dice, no tiene nada que ver con la fe ciega. La devoción debe ser basada en unas razones válidas. No has de tener devoción hacia un impostor o charlatán, y hay muchos, bastantes. La devoción en tibetano, Logyu, es una fuerte aspiración y un fuerte respeto. Digamos, tú ves una imagen de Buda. Oh, y entonces
dices es tan bella, tan pacífico, tan sereno, y empiezas a conocer un poco sobre las enseñanzas de Buda, los sutras, las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades, las 2 verdades, y entonces tienes un anhelo. Oh, esto es tan inspirador. Y luego este anhelo se convierte en cómo, de alguna forma, puedo trabajar hacia ese camino, cómo puedo comprender y practicarlo. Y ahí hay una aspiración para hacer ello. Y al seguir adelante estudiando, reflexionando, meditando las enseñanzas de Buda y también a través de representantes auténticos, sostenedores de las enseñanzas de Buda, eso es el maestro, es el que tiene la transmisión, el linaje, es aquel que tiene el conocimiento y la sabiduría y la realización interior. Entonces, te vuelves íntimamente, tienes esta fuerte convicción íntima, es esta confianza muy profunda, y entonces se vuelve algo irreversible, y entonces la gente dice, oh, el budismo es una chorrada, pero dices, no, yo no voy a cambiar mi mente porque está tan profundo en mí. Así que estos aspectos combinados, diríamos que entonces tienes una inmensa aspiración hacia el Buda, hacia un maestro espiritual auténtico y un inmenso respeto, porque él es la persona hoy que puede mostrarte el camino desde la confusión, del engaño a la sabiduría, del sufrimiento a estar libre del sufrimiento. ¿Por qué no respetarías a alguien así? Así que la devoción es una fuerte aspiración hacia, de alguna forma, seguir los pasos de los grandes maestros. Es un aspecto de admiración, de respeto, porque el respeto es natural para alguien que tiene tanto sabiduría y compasión. Así que hay una sensación muy fuerte que también que te nutre en tu práctica. Sabes, si eres muy escéptico y tienes dudas y eres cínico y nunca crees en nada y siempre estás como anhelando, entonces es algo muy seco y no pasará nada entonces. Entonces creo que la devoción es una forma muy fuerte de progresar, de nutrir tu práctica, de unir tu pequeña mente limitada con una mente vasta de sabiduría, una mente compasiva del Buda o del Maestro, así que se considera como algo crucial si es apropiadamente comprendida. Nunca debe ser una devoción ciega y ciertamente no una devoción hacia aquellos que no se la merecen esta devoción, que no son maestros auténticos, que han de tener las cualidades de ser un maestro auténtico. Antes, cuando has hecho la presentación, has hablado, te has referido a que los maestros que tú habías tenido, concretamente uno de ellos, no le habías oído nunca proferir una palabra dañina para otros. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú el mundo hoy en día cuando la palabra es tan dañina y se difunde por todas partes, por las redes, por las televisiones, y estamos viviendo un momento de muchísima tensión, mucha agresividad verbal? ¿Esto qué sensación te produce? ¿Te produce un enorme desazón el ver de que, digamos, lo que tú desearías para la humanidad, que es mucho más entendimiento, mucho más amor, mucho más conocimiento, acercarnos a la gente, etcétera, parece que vamos en sentido completamente contrario? No sé, ¿tú qué opinas de esto? Obviamente hay fuerzas contrarias. Cuando escribí el libro sobre el altruismo pensé, bueno, es suficientemente bueno que el verdadero altruismo existe. No las enseñanzas budistas solo, sino la psicología moderna ha mostrado que sí, que el altruismo auténtico existe y podemos cultivarlo a través del entrenamiento de la mente. Pero luego pensé, bueno, la gente dice que es tan ingenuo, mira los genocidios, el abuso. Cuando vas a los medios de comunicación o redes sociales, que pareces redes sociales que emiten tantas fake news, conspiraciones, teorías de conspiración, toda esta basura.
Hay fuerzas contrarias, así que hay que trabajar porque hay ¿de dónde viene la violencia, el desvalorizar a la gente, tanta gente que comete genocidios? Y cómo tratamos a los animales como objetos, como un cerdo se vuelve como una máquina de hacer salchichas, no un ser vivo. Hay muchos procesos contrarios en estas. ¿Y cuáles son los remedios? Esta educación despierta, desarrollar esta armonía sostenible en la economía, una economía que fuera más al servicio de la gente, así que hay posibilidades. Bueno, ¿quién va a ganar? Esta es la gran pregunta. Es como en algunos lugares en el Norteamérica hay psicólogos que hablan de la epidemia narcisista en los últimos 13 años. Hay un desarrollo muy fuerte de las tendencias narcisistas que llega un poco a Europa cuando la gente analiza el lenguaje en los medios de comunicación, una sociedad hiperindividualista y a la vez sabemos que si no cooperamos estamos acabados, especialmente con el entorno y la salud del mundial. Hay esta lucha, pero posiblemente, y hay que alentar, el aspecto alentador. Hay ciertas cosas que nos alientan. Primero, si miras a los niños muy pequeños, algunos, la gente veía que al principio la gente pensaba que los niños eran egoístas, pero todos los estudios en psicología experimental dicen que hasta los 5 años hay una cooperación incondicional, inmediatamente ayudan a los demás. Si un niño tira algo, el otro irá a cogerlo y a ayudar. Aunque podemos convertirnos en psicópatas, en asesinos, pero básicamente como animales sociales. En la psicología experimental se ha visto que tenemos unas muy fuertes tendencias a preferir el altruismo, la cooperación. Ambas tendencias están ahí, pero ¿cuál es más fuerte? Tenemos que nutrir esto. Y también si pensamos en lo que necesitamos para estar frente a estos retos, más cooperación es lo que más se necesita. Y quizá la evolución puede seleccionar esto. La cuestión es, la gente altruista tiende a reunirse y a trabajar juntas. La gente egoísta estarán siempre uno contra otro. Así que hay todo un grupo de gente individualista pegándose entre ellos. Y si tienes un grupo de altruistas muy bien organizados, tendremos una ventaja de grupo en la selección natural frente a gente muy egoísta que nunca se lleva bien. Así que uno a uno, una persona egoísta siempre eliminará al altruista porque no tienen. Pero si coges un grupo de gente que coopera, tendrá la ventaja frente a esta gente individualista. Esta es la teoría de la evolución. Y hay motivos para la esperanza. Pero a la vez, los retos son muy difíciles. Por ejemplo, el reto del medio ambiente. También podemos ver ahora en estos gobiernos autócratas, por ejemplo, en Ucrania, donde hay totales psicópatas frente a la guerra de Ucrania, por ejemplo. ¿Qué lado va a ganar? Por supuesto, todos esperamos que la cooperación y el altruismo prevalecerá, pero hay algo en el ser humano. Sí, hablamos de la naturaleza de Buda y el hecho que tenemos una predisposición tan fuerte hacia ello, más que el egoísmo, y esto lo muestra la ciencia, hay cierta esperanza de que seremos más razonables y encontraremos que la única forma es ir juntos, ya sea en la educación, en la salud. Por lo menos tenemos que ser un poco optimistas. Uno de mis amigos dice: es demasiado tarde para ser pesimista porque entonces no haremos nada y todo se colapsará. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que este libro, Memorias de un monje budista, que he empezado yo mismo a leer, ya estoy casi llegando al final, pero que me ha parecido una maravilla, nos ayuda a ser mejores y creo que esto nos hace falta a todos. Para acabar este acto, desgraciadamente debemos disculparnos una vez más, pero no podemos
trasladar todas las preguntas que tenemos, que son muchísimas. Tenemos que acabar el acto. Le paso la palabra ahora a Wan Chen. Muchísimas gracias, Mathieu. Y adelante, Wan Chen. Vamos a concluir el acto cuando quieras. Muchísimas gracias a Mathieu Ricard. Muchísimas gracias, Jordi Llombat, moderador. Muchísimas gracias al Mireia y Roger, traduciendo en inglés y castellano. Y muchísimas gracias a Diego y Nawang, de técnico. Y después, muchísimas gracias a la editorial ARPA. Y también muchísimas gracias a colaboradores como Fina y Alfonso y mucha más gente. Hoy este acto solo online, no en vivo con Mathieu Ricard, verdad que usted dado inspiración y transmisión de tu sabiduría, tu conocimiento y sí, tu inspiración hacia nosotros. Vamos a intentar seguir más o menos aprovechar al máximo posible nuestra vida, sea mejor persona, tenga buen corazón y amar hacia todos los seres. Y al final, deseo que sí, el mundo sea mejor y tenga larga vida con salud a su santidad Dalai Lama y su santidad Sakya Trizin, su santidad Karmapa, su santidad Papa Francisco y grandes maestros en este momento que está transmitiendo muchos valores, mucha inspiración espiritual, mensaje, no violencia, la paz. Y también, al final, también mando mucho deseo a tu mamá, ¿verdad? Que sí, gracias a mamá, dado a ti en esta vida. Y mamá tenga larga vida con salud. Ok, y nos veremos otra vez muy pronto. Y todos cuidaros con mucho ánimo y cuidar vuestra salud. Y seguimos adelante, ser útil nuestra vida, sea fructífero, éxito y final, morir dignamente, en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lama Wan Chen, y a todos. Quiero dedicar también la larga vida por su santidad el Dalai Lama y todos los grandes maestros. Gracias por hacerlo. Así que decimos que incluso si ayuda a un ser sensible, vale la pena hacerlo. Así que esperamos que hemos logrado esto. Y muchas gracias por hacer este evento. Y es maravilloso verte. Y espero a Yud y a todos. Estoy muy feliz de este libro. Está en español ahora. Y de nuevo, es como un homenaje a mis maestros y espero que sea útil para algunas personas. Así que muchas gracias, cuidaros y me vuelvo al bosque y a encontrarme con los animales y a ver a mi madre. Y gracias a todos. Adiós. Gracias a los traductores. Adiós.